Las cosas que nos han contado desde el inicio son diferentes. Estamos frente a una historia que debemos creer absolutamente verdadera. Y si creemos que es verdad, somos inteligentes y fieles devotos. Entonces, hay un Dios que está ahí, solo, tenía necesidad de amar algo o hacer algo, entonces hace un universo. Y aquí el discurso terminaría porque un Dios antes del universo y un Dios después del universo significa que no tenía algo que ahora sí tiene. Entonces termina de ser Dios ahí. Pero bueno, no entremos en eso. Hagamos de cuenta que continúa siendo Dios. Después pasan algunos miles de años y dice, decido hacer una criatura que me ame y me sirva. Y hace al hombre, que después vemos cómo lo hace. Entonces hace al hombre. Pero le doy reglas. Y obviamente le doy reglas. Y si no las respeta, lo castigo. Yo lo creo inmortal, pero si después no respeta estas reglas, lo castigo duramente. Obviamente, siendo un Dios omnisciente, sabe que no las respetará, las reglas. O si no, ¿qué Dios omnisciente es? Entonces el hombre no respeta las reglas y él lo vuelve mortal. Pasan miles de años, mueren miles de hombres y él dice, quiero darle otra vez la posibilidad al hombre de ser inmortal. ¿Cómo puedo hacer? Mando a mi hijo. ¿Cómo hago para mandar allá abajo a mi hijo? Hago bajar en forma de espíritu la tercera parte mía, que dejará embarazada a una chica, haciendo de modo que permanezca virgen y que quede virgen inclusive después del parto. Porque como en los recuentos griegos estaba lleno de vírgenes, podría parecer algo feo que éste no naciera de una virgen. Entonces nace de una virgen. Dice después, ese pueblo, al cual lo mando, que es el suyo, lo tomará, lo masacrará, lo matará. Yo intervendré, lo haré resucitar, y a través de toda esta masacre daré la oportunidad a la humanidad y le daré la posibilidad de volver a vivir la vida eterna. Pero si quieren ser buenos por completos, deberán comer la carne de mi hijo. Y esta es la historia que nosotros debemos creer. Y si creemos esta historia, somos inteligentes y fieles devotos. Porque es una historia lógica que tiene mucho sentido. Si uno dice, miren, tal vez el universo está poblado de otros individuos, de los cuales todos los textos antiguos hablan, entonces dice, no, eres un estúpido. Esta es la realidad de los hechos. La primera historia es una historia con mucho sentido y la segunda, no, eres un estúpido. Bueno, el hecho es cómo nace Jesús. Nace después de que un Gabriel, ¿y por qué digo un? Porque Gabriel no es el nombre de un individuo. Gabriel, en hebreo, es un nombre funcional, uno que desempeña una tarea por cuenta de un él, es decir, uno de los Elohim. Y esto está en el Antiguo Testamento, donde Gabriel es definido como un Ish, es decir, un individuo macho. Sin lugar a dudas, en el libro de Daniel, él ve llegar un Ish cuando llega Gabriel. Y en las Biblias que tienen en casa, dice que llegó volando con ligereza. Y en las Biblias en hebreo está traducido literalmente, con todos los diccionarios de etimología hebrea, está escrito claramente que llegó cansado, fatigado. Y pueden revisar para que vean que es verdad. Entonces, este Ish llegó donde Daniel fatigado, es decir, con fatiga, no volando ligeramente. El problema es que como Gabriel debe ser un ángel, y los ángeles, ¿cómo llegan? Volando. Pero Gabriel no es un ángel, es un individuo de carne y hueso, que como han hecho los otros Elohim, que visitaban a las mujeres y regularmente esas mujeres quedaban embarazadas, y bueno, en general tenían partos gemelares. Entonces, este Gabriel visita a Elizabeth y ella queda embarazada de Juan, el que sería el Bautista. Después de esto, este Gabriel visita a María y ella queda embarazada de Jesús. Y en el Evangelio está escrito
que el Espíritu cubre a María. ¿Saben qué dice el jesuita Jean Danielou, cardenal, docente de teología, académico de Francia? Que no hay ninguna duda y no es una interpretación. Lo dice él y lo escribe. No hay duda que el Espíritu Santo es la transposición en clave cristiana del Gabriel antiguo testamentario. Y esto mismo está en el Corán. Es decir, también el Corán dice que el Espíritu Santo es Gabriel. Entonces, cuando el Evangelio nos dice que el Espíritu Santo ha cubierto a la Virgen, entonces quiere decir que quien cubrió a la Virgen fue Gabriel. Y él dice, no soy yo quien lo dice. Es justo un estudio que lo impone. Lo dicen también los cardenales. Entonces Gabriel cubre a la Virgen y ella queda embarazada. Existen evangelios canónicos, o sea, aquellos que debemos creer verdaderos, pero existen también evangelios apócrifos, aquellos que debemos creer falsos. ¿Y saben qué dice el evangelio apócrifo de Santiago? Que cuando José regresa de una campaña de trabajo de carpintería de 6 meses, llega y encuentra a la Virgen embarazada y se enoja. Y dice, ¿quién me hizo esto? ¿Cómo le explicaré al Señor que me confió esta muchacha y que así debería haber continuado? ¿Cómo le explicaré que está embarazada? ¿Quién me ha hecho esto? Y teme que alguien haya ido donde la Virgen y se haya hecho pasar por otro que no era. Entonces piensen en este hecho. Pero sobre todo hay una frase que es estupenda. Dice, me sucedió a mí lo mismo que le sucedió a Adán, que tenía una compañera y llegó uno y la sedujo. Porque en el Antiguo Testamento Eva fue seducida por la llamada serpiente y Caín es hijo de esa, no de Adán. Y en la literatura hebrea extrabíblica está escrito que Eva sufrió violencia sexual. Y José dice, me sucedió lo mismo que a Adán, es decir, que en el tiempo de Jesús sabían, pensaban y escribían que Eva había sido seducida por otro, al menos por lo que tiene que ver con Caín. Y esto está escrito en los evangelios, que nosotros no debemos creer como verdaderos. Pero si por casualidad es verdad lo que dice el jesuita Jean Danielou, entonces debemos tener en cuenta que Jesús es hijo de un normalísimo acto sexual o de una implantación, teniendo en cuenta que también hacían eso, visto que lo han hecho con la mujer de Abraham para hacer nacer a Jacob y Esaú, Sansón. Mejor dicho, cuando les interesaba, intervenían directamente, aunque en mujeres formalmente estériles. Ellos las visitaban y ellas quedaban embarazadas. En el Evangelio de Juan, o mejor, en el capítulo 6 del Génesis, dice claramente que cuando los hijos de los Elohim vieron a las hijas de los adamitas y vieron que eran tobot, es decir, traducido, eran bellas y apetecibles, tomaron por compañeras cuantas quisieron. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de recuentos que no debemos creer ciertos, obviamente hacemos una elección, y es lo que yo hago. Pero hago de cuenta que son ciertos, como los otros. Yo siempre hago de cuenta. Pero aún así, voy a leer, porque de lo contrario los excluiría. Pero yo no los excluyo porque, obviamente, los han excluido por motivos bien precisos. Porque no se puede aceptar que la Virgen, que debe seguir siendo virgen aún después del parto, haya tenido una normal relación sexual. No se puede aceptar. Pero en realidad es lo que se puede deducir de los escritos. Y bueno, en cuanto al Evangelio de Juan, se habla de la llamada resurrección de Jesús, del hecho de que estaban reunidos los 11. Y uno dice, sí, los 11 porque faltaba Judas. Pero no, Juan escribe, eran 11 porque faltaba Tomás, llamado Dídimo. Y Dídimo, ahora les explico. Bueno, supongamos que conocemos un grupo de 12 personas que tienen un líder carismático. Estas 12 personas son seguidos por mujeres. Y alguien se las presenta y dice, ella es Ana, ella es Francisca, ella es Magdalena, ella es Roberta y ella es
la esposa, sin decirnos de quién. Pensamos de quién es la esposa o la mujer. Del líder. Es lo más inmediato que pensamos. O de lo contrario, dirían es la mujer de él. Si dicen ella es la mujer y ahí está el líder carismático, pues bueno, se piensa que es la mujer de él. Entonces, estaban los 11 porque faltaba Tomaso, Dídimo, el gemelo. Punto. ¿El gemelo de quién? Visto que fue otra de aquellas intervenciones, se les escapó otro parto gemelar. Como saben, con la procreación asistida salen partos gemelares. Y está escrito así, en los evangelios que tienen en casa, no en mis traducciones. Dicen Dídimo el gemelo, punto, sin especificar de quién. Si hubiera sido el gemelo de Pedro, de Andrés o de otro, lo hubieran dicho, ¿no? El gemelo por excelencia es el gemelo suyo. Y son los razonamientos de un estúpido. Así que, bueno, tomen o déjenlos, obviamente. Entonces, cuando él viene retirado de la cruz, lo hacen de modo que no maltraten los huesos, porque si no, no lo hubieran podido salvar. En el Evangelio de Pedro, ¿saben cómo dice que salió del sepulcro? Que durante la noche se encendió en el cielo una luz. En esa luz habían 2 individuos que abrieron la puerta del sepulcro, entraron y después salieron 3, de los cuales uno venía sujetado porque no podía caminar. Pero nosotros estas cosas no debemos creerlas verdaderas. Nosotros debemos creer que Él resucitó atravesando la piedra y eso es lo que debemos creer. El hecho de que llegaron 2, abrieron la puerta y salieron 3 y que el tercero lo tenían en brazos porque no era capaz de caminar, no, esto no es cierto. Yo se los cuento, obviamente. Después ustedes sacan lo que quieran con esto, obviamente. Pero es necesario, porque de lo contrario nosotros escuchamos lo que nos cuentan. Y como nosotros no leemos los textos, escuchamos solamente lo que nos cuentan. Y algunos dicen, no, es que Evelino escoge. Claro, escojo los textos que jamás nos leen. Y no escojo los pedazos que ya conocemos, porque ya los leen siempre. Vayan y lean los que nunca nos leen, que así lo entendemos y al menos nos hacemos una idea de lo que se describía en ese entonces. Porque de lo contrario, creemos que lo que está escrito es lo que nos han contado. Y no, estaba escrito mucho más, pero mucho más, que nos permite crear una historia totalmente diferente. Teniendo en cuenta que Juan Bautista tenía la tarea de preparar el camino de aquel que debería ser el nuevo Mesías. Y saben que Juan el Bautista bautizaba en el Jordán para la redención de los pecados, ¿no? Ahora, quien sea te puede decir que en el mundo hebreo ninguno puede redimir los pecados, solamente Dios. Entonces Juan el Bautista no podía redimir los pecados de nadie. En griego está escrito que aquellos que iban a hacerse bautizar debido a sus culpas, mencionan palabras en griego, y esta palabra es un verbo que significa proclamar a voz alta y con énfasis. Es decir, iban ahí a decir en alta voz aquello que habían hecho. Ahora, si yo tengo que preparar un ejército de luchadores que serán utilizados después por alguien que vendrá después de mí, ¿a quién voy a buscar? ¿A las almas piadosas o voy a buscar a aquellos que han cometido algunos, por ejemplo, tú, dime, ¿qué cosa has hecho? Yo he matado a 3. Ok, ven con nosotros. Tus culpas con nosotros no cuentan más. Tú, ¿qué has hecho? Yo maté a 2. Ven con nosotros. Y luego se dirige y escribe a los fariseos. Raza de víboras. Si no practican el cambio de mentalidad, la oscuridad está a vuestros pies. Nosotros te matamos. Es decir, o se vienen con nosotros o nosotros los matamos. Y cuando Jesús habla del juicio final y dice que los condenados serán arrojados a la Geinon, que viene siempre representada como el infierno, esto no tiene nada que ver. Geinon era una depresión de tierra que se encontraba fuera de los muros de Jerusalén, donde se botaban los residuos, entre ellos los cadáveres, que se quemaban, y se quemaba continuamente. Entonces nosotros el día en que terminemos la operación, sus cadáveres los botaremos ahí, con los residuos, ¿entienden?
Es decir, hay un modo totalmente diverso para leer estos textos, que respeta todo aquello que está escrito, pero es coherente con aquello que está escrito entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no sé si es verdad. Seamos claros, porque yo la verdad no la tengo. Quien quiera la verdad, toque a otro timbre. Esto debe estar siempre claro. Yo siempre les digo aquello que está escrito. Y ustedes hacen lo que quieran. Si les gusta, lo usan para sus razonamientos y si no, lo botan a la basura. Y vamos y tomamos un café juntos exactamente como antes. Porque yo no debo crear sectas, ni grupos, ni nada. Yo hablo porque me llaman para hablar. Porque no tengo una vocación de predicador. No tengo que hacer nada. Simplemente por una curiosidad mía. Por eso me encuentro aquí para contar esto. Y estoy contento de eso, claro que sí. Pero lo que quiero decir es que yo les cuento lo que está escrito. Pero al menos trato de contarles todo. Porque de lo contrario escuchamos solamente una parte.